¿Cómo están, hermanos y hermanas? Dios les bendiga. Es día miércoles 15 de julio. Hoy es un día especial porque hoy cumple años mi hija Evelyn, mi segunda hija, y le mando saludos por si acaso está mirando la lección o la ve más tarde. Le envío saludos y le agradezco a Dios porque ella está todavía perseverando en el Evangelio, porque muchos hijos de repente dejan los caminos de Dios, pero bendito sea el Señor que nuestras dos hijas están perseverando en la fe con nuestros nietecitos y también sus esposos, con nuestros yernos, ¿verdad? Así que saludos para Evelyn, enamorado, nuestra segunda hija, ya que solo tenemos dos hijas. Bueno, hermanos y hermanas, también este día es día de oración y testimonios en nuestra iglesia central de Irving, Texas, a la cual les invitamos para que vengan a congregarse todos los hermanos de la iglesia de Irving o se conecten si viven muy lejos. Estamos transmitiendo en vivo el servicio del miércoles a las 7:15 de la noche por los canales de YouTube. Nisi Herrero tendrá su tema de la semana de oración a las 6 de la tarde, pero ella termina a las 7. Así que luego a las 7:15 vendrá el servicio de oración y testimonio de nuestra iglesia. Recuerden que Nisi Herrero está transmitiendo por nuestros canales de YouTube la semana de adoración que empezó el domingo y termina mañana jueves. Agradecemos a esta joven que está haciendo el esfuerzo de compartir lo que ha aprendido en el área de la música y agradecemos todo lo que hace para poner en alto el nombre de Dios. Les invitamos para que se conecten hoy a las 6 de la tarde y sigan el programa, el estudio que Nisi va a compartir. Y luego ya a las 7:15 otra vez en vivo para el servicio de oración y testimonios de los miércoles en la iglesia central de Irving, Texas. Yo siempre acostumbro a decir dónde voy a predicar desde el día miércoles. Pero, hermanos, la verdad, no voy a estar predicando en ningún lugar porque todavía no estoy bien del pie para caminar. Más bien me han dado una bota ahí que me siento como soy un robot ahora y no puedo ni caminar. Y me han dado muchas indicaciones con ese pie porque según ellos dicen, muestra que hay una fractura, pero todavía el lunes un ortopeda va a revisarlo y va a ver cómo está completamente, pero lo que arroja la radiografía, según el lugar donde me la fui a hacer, es que hay una fractura. Así que por eso estoy con esa bota y hay muchas indicaciones ahí de que no puedo andar caminando, ni mucho menos permanecer parado porque yo sé que el pie está doliendo. Y ahí estamos. Mi esposa me pone los tratamientos naturales, que gracias a Dios ella ha aprendido, y nos vamos ahí tratando con esos remedios, pero también sabemos que en cuestión de huesos hay que también ver qué dicen los especialistas y en eso estamos para ir oyendo la parte de la ciencia y ver cómo nosotros nos atendemos con los remedios del Señor. Bueno, así que no sé cuándo es que ya voy a estar mejor, solo Dios sabe, pero cuando yo esté mejor ahí voy a aparecerme en las iglesias a predicar como siempre. Y dependiendo cómo siga, es que puede ser que haga un en vivo, un sábado así sentado desde el lugar donde esté, tal vez de la oficina del ministerio u otro lugar, pero dependiendo cómo me vaya sintiendo. Ustedes lo van a ir sabiendo o aún el mismo sábado lo pueden saber, pero si no ven nada, si ven que está transmitiéndose de la iglesia, es porque todavía no estoy listo. Y con toda seguridad para este sábado no estoy listo. Bueno, hermanos y hermanas, quiero también darle las gracias a todos aquellos que siguen mandándome muestras de apoyo, de aprecio, de solidaridad y que oran por mí. Dios les bendiga. Yo bromeo con mi esposa porque recién acabo de cumplir 60 años, el 4 de julio, y yo le digo, a los 60 años me vine a quebrar la pata, le digo. Y entonces nos ponemos a reír de cómo realmente debemos tener cuidado, porque
se ve que ya no somos como antes, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, tenemos que cuidarnos más ahora. Bueno, hermanos, quiero ahora, después de haberme distendido ahí un poquito con esto que les he contado, quiero también pedirle a hermana Mayra Dimas que nos comparte el versículo de memoria. Adelante, hermana Mayra. Dios habla por medio de su palabra. Cada versículo memorizado es una oportunidad para escuchar la voz de Dios. En este día, miércoles, vamos a memorizar el texto que se encuentra en Hebreos, capítulo 11, versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo repito una vez más, se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Después de haber escuchado ese versículo, yo quiero nuevamente pedirles que sigan orando por los pacientes que tenemos en Shepherd. Tenemos un grupo de, creo, 12 pacientes que han llegado y están siendo atendidos con los remedios naturales del Señor. Y les pedimos que oren. Ustedes a la distancia pueden orar por ellos para que haga el Señor un milagro en sus cuerpos y sean restaurados. Y quiero agradecerles porque ustedes hacen posible que ese sanatorio pueda hacer la obra como la hace, de esa manera, sin cobrar. Algunos dicen, sí, pastor, pero esa le están pidiendo una ofrenda a la gente de registración. Sí, porque si no se pide algo que te comprometa a ir, entonces muchos, no sé, no aprecian el esfuerzo que se hace y más bien dicen, ay, regístreme, anóteme, y luego mire que ya no voy a ir. Y otra gente tal vez que quería venir, se le dijo que no porque ya estaba lleno el cupo, así que no, dijimos, vamos a pedir una ofrenda de registración y así la gente sabrá de que si va a dar la ofrenda es porque va a venir. Y la ofrenda no es reembolsable porque sirve para ayudar un poquito ahí a la obra que hacemos. Eso no es un pago. El pago en los sanatorios, hermanos, aquí en Estados Unidos es bien caro. Algunos lugares cobran $4,000, $5,000, $6,000 por las 2 semanas y nosotros aquí no cobramos nada. Por eso es que ahí en la pantalla están las formas de cómo usted puede apoyar este ministerio. Usted puede mandar donaciones especiales o ofrendas para que aquí se haga la obra del Señor, la obra médica misionera, así como se hace, gratuitamente. Pero también puede enviarnos diezmos para que podamos seguir predicando 24/7 en los 10 canales de televisión que están rentados en diferentes ciudades, predicando el mensaje de Dios para este tiempo. Y la radio también que hace lo mismo. Así que son 10 canales de televisión y una radio predicando 24/7. Con los diezmos pagamos todo lo que implica esos medios de comunicación y con las ofrendas llevamos adelante la obra médica misionera gratis. Así que usted puede mandar por correo postal al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, cheque o money order a nombre de Iglesia de Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele al número 214-881-4029, que es el teléfono de nuestro ministerio. Puede llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado a los 3 ángeles irving@gmail.com y dar por ahí también. O aún puede ir a Western Union, MoneyGram o RIA y mandar por ahí la donación. Puede desde cualquier parte del mundo transferir de banco a banco o hacerlo por Western Union. Si gusta, llámenos al WhatsApp +1 214 881 4029 para darle más detalles de cómo desde su país, donde usted viva, puede compartir aquí diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Muy bien, mi esposa María Elena está lista otra vez para ayudarme con el desarrollo de la lección, con el estudio. María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, pastor. Estoy muy bien, bendito sea el Señor. Aquí contenta de este nuevo día, saludar a nuestros amigos y hermanos que apoyan y que siguen la Iglesia de Advenimiento. Estamos aquí ya listos para compartir este estudio de escuela sabática, aprendiendo cada día esa palabra de vida que nos trae vida eterna.
Sean todos muy bienvenidos y les invito para que oremos y pidamos que el Señor esté con nosotros en este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, estamos agradecidos contigo por darnos este privilegio de un nuevo día, Señor, poder estudiar su santa palabra. Querido Dios, pedimos que abra nuestras mentes, nuestros pensamientos y que usted nos guíe en este estudio, Padre, que ponga en nuestras mentes y en nuestros corazones el deseo de aprender y de practicar, Señor, y de escuchar su voz y dejar que el Espíritu Santo nos hable y nos toque y nos transforme, Señor. Porque ahora vamos a ver una lección muy importante. Estamos estudiando acerca del verdadero arrepentimiento, Señor. Que su Espíritu Santo pueda poner en nosotros ese espíritu tan lindo de un verdadero arrepentimiento, Señor, y que no seamos como el publicano y el fariseo, sino que más bien seamos como tú de tal manera, Señor, que podamos tener corazones, Señor, dispuestos a esa transformación. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en este día miércoles 15 vamos a estudiar el fariseo y el publicano. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia entre el fariseo y el publicano en la historia de Cristo? Según Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Interesante. Aquí nosotros encontramos 2 hombres en el templo orando. Los 2 están en el mismo lugar. Los 2 creen en Dios. Los 2 están participando del mismo acto de adoración. Pero solo uno, por lo que dice la parábola, regresó aprobado por Dios. La pregunta es, ¿por qué? Porque la diferencia, hermanos, nunca estuvo en el templo. La diferencia estuvo en el corazón. Como hemos venido hablando del corazón, ¿no es cierto? Desde el lunes. Hermanos, miren cómo el fariseo comienza su oración. Él está hablando de sí mismo y dice: yo no soy como los otros hombres. Wow. Yo le pregunto, ¿estaba orando realmente este hombre? No, hermanos, él no estaba orando. Él estaba presentando como su currículum espiritual. Su confianza estaba puesta en sus buenas obras, en su conducta y en la comparación con los demás. En cambio, el publicano ni siquiera, dice, levantaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y solamente decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¡Wow! ¡Qué contraste, hermanos! ¡Qué contraste entre ambos! El fariseo hablaba de la falta de los demás, mientras que el publicano hablaba de su propia necesidad. El fariseo estaba ocupado mirando hacia los lados, mientras que el publicano estaba ocupado mirando hacia arriba. Y así, hermanos, encontramos la gran lección para nosotros: que el orgullo espiritual siempre comienza cuando dejamos de compararnos con Cristo y empezamos a compararnos con los demás. Mientras el fariseo se comparaba con los demás, ¿cómo se sentía? Santo, más santo que los otros. Pero el publicano, al contemplar la santidad de Dios, comprendía que necesitaba de la gracia. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos
donde es muy fácil caer en el error del fariseo. Hoy, mis hermanos, es muy fácil decir, yo soy mejor que aquel hermano. Yo soy más fiel que esa hermana. Yo sé más de la Biblia que estos. Oh, una vez había un hermano que decía, ¿y este hermano qué me va a enseñar a mí? ¿Y este hermano que ponen a predicar, qué me va a enseñar a mí? A veces, hermanos, no se dan cuenta los que hablan así, pero están cayendo en una situación semejante a la del fariseo. Siempre que yo, hermanos, compare mi ministerio con el de otro y yo diga que mi ministerio es el mejor, soy un fariseo, hermanos. Siempre que un hermano, director de un ministerio en la iglesia, compara su trabajo con el de otro director y por ahí se siente como que el suyo es mejor, es fariseo. Hermanos y hermanas, Dios nunca nos ha llamado a compararnos unos con otros. La única comparación que debemos hacer y que es segura es con el carácter de Cristo. Y cuando nosotros hacemos esa comparación con el carácter de Cristo, entonces como el publicano decimos, Dios mío, sé propicio a mí, porque qué lejos estoy de reflejar tu carácter. Hermanos y hermanas, no nos miremos a nosotros mismos para ver cómo es que hacemos el trabajo en comparación con otros, porque allí nace el orgullo. Solo mirando a Cristo, hermanos, es como nace la humildad. Y esa humildad es la puerta por donde entra la gracia de Dios. Así que este es el mensaje que nos da este párrafo y que Dios nos ayude para no ser más fariseos en la iglesia, sino más bien publicanos que reconocen que son pecadores y que necesitan de Dios. María Elena, ¿qué dice el don de profecía para ampliar más esto? Bueno, el don de profecía en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 458 nos dice, en la parábola del fariseo y el publicano, la suficiencia propia manifestada en la oración. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Contrastaba vívidamente con la plegaria del penitente. Dios, sé propicio a mi pecador. Así censuró Cristo la hipocresía de los judíos. Tremendo, ¿verdad? Hermanos, aquí vemos que el fariseo no era un hombre inmoral, no estaba robando ni estaba adulterando, sí, pero el problema era mucho mayor y era más peligroso porque él creía que no necesitaba de la gracia de Dios. Por eso en su oración, esa estaba llena de yo, del yo. Yo ayuno, yo doy diezmos, yo no soy como los demás. Sin darse cuenta, este hombre había reemplazado la confianza en Cristo por la confianza en sí mismo. En cambio, hermanos, el publicano llegó sin méritos, sin que presentar. Su única esperanza era la misericordia de Dios. Y aquí encontramos, hermanos, un punto muy importante, y es que Dios puede hacer grandes cosas con una persona que reconoce su necesidad, pero no se puede llenar un corazón que ya se considera lleno, y mucho más si es del yo. Imagínense ustedes. Podemos conocer la doctrina, podemos predicar, podemos ocupar cargos importantes dentro de la iglesia y aún así, hermanos, comenzar a pensar que Dios nos acepta por lo que hacemos. El Señor nos recuerda, o más bien esta lección nos recuerda, que nadie será aceptado por sus propios méritos. Todos llegamos delante del Señor exactamente de la misma manera, dependiendo completamente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la oración que más agrada al cielo no es la que habla de nuestros logros,
sino la que reconoce nuestras necesidades de Dios. Y mientras más cerca caminemos de Cristo, menos confiemos en nosotros mismos y más dependamos de su misericordia. Ahora, ¿qué dijo Jesús sobre el resultado de la oración del publicano según Lucas 18:14, pastor? Dijo así el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, aquí el veredicto del Señor es bien sorprendente. Dice: le digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Es decir, hermanos, el publicano salió del templo completamente reconciliado con Dios, mientras que el fariseo regresó exactamente igual como había llegado. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? No fue la cantidad de palabras, no fue el tiempo que duró la oración, no fue el lugar donde estaban. La diferencia estuvo en la disposición del corazón. Mire, Jesús utiliza una palabra aquí muy importante y es justificado. Ser justificado significa que Dios declara justo al pecador que pone toda su confianza en Cristo. El publicano no tenía obras que presentar. Su única esperanza era la misericordia divina. Y precisamente por eso recibió lo que el fariseo nunca obtuvo. Y aquí encontramos uno de los principios más hermosos del Evangelio. Y es que Dios nunca rechaza a un pecador que reconoce sinceramente su necesidad. Mientras el fariseo intentaba impresionar a Dios con sus méritos, vean ustedes, el publicano simplemente se aferró a la gracia del Señor. Jesús terminó diciendo que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y quiero que noten algo, porque tampoco él esté exaltando aquí una falsa humildad. Está, hermanos, enseñando que el reino de Dios funciona exactamente al revés del reino de este mundo. En el mundo, el que se exalta es el que recibe reconocimiento. En el reino de Dios es el que reconoce su necesidad humildemente, el que recibe la gracia. Hermanos y hermanas, la puerta para entrar al cielo dicen que es muy baja para entrar de pie con orgullo. Todos tendremos que entrar de rodillas, mis hermanos, dependiendo completamente de los méritos de Cristo. Esa fue la diferencia entre estos dos hombres. Uno salió del templo satisfecho consigo mismo. El otro salió del templo reconciliado con Dios, y solamente uno de ellos volvió a su casa justificado, es decir, perdonado. María Elena, ¿qué más dice el don de profecía? En el libro Camino a Cristo, página 30 y 31 nos dice: el pobre publicano que oraba diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador, se consideraba como un hombre muy malvado, y así le veían los demás. Pero él sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna
y nada recibió. Bueno, hermanos, en este párrafo me llama la atención que dice que el corazón del publicano estaba abierto a la obra del Espíritu Santo, mientras que el corazón del fariseo estaba cerrado. Y es que, hermanos, no era simplemente una diferencia de personalidad, era una diferencia de disponibilidad. El publicano llegó dispuesto a que lo cambiara. El fariseo llegó convencido de que no necesitaba cambiar. Y ahí encontramos un principio espiritual muy importante. El Espíritu Santo nunca puede llenar un corazón que cree estar lleno, porque nuestro Señor nos habla, nos convence, nos transforma, pero solamente a quien reconoce que necesita esa transformación. Me gusta mucho una lectura que encontré donde dice que la oración del fariseo no podía ser aceptada por Dios porque no estaba acompañada por el incienso de los méritos de Jesucristo. Tremendo, hermanos. Nos sigue diciendo que el fariseo se descalificó a sí mismo, de modo que no pudo recibir la misericordia y la gracia de Dios. Nos dice que su engreimiento cerró la puerta de su corazón a las ricas corrientes del amor divino que produjeron gozo y paz en el publicano. Aquí podemos ver una gran diferencia entre ellos, hermanos. Y es que la actitud hace la diferencia. Hermanos, Dios no puede transformar a quien se cree perfecto, pero jamás rechazará a quien reconoce humildemente que todavía necesita de su gracia. Entonces, pastor, al contar esta historia, ¿qué actitud destructiva buscaba corregir Jesús? Según Lucas 18, 9, 2 Corintios 10, 12 y Proverbios 16, 18. Dice así la palabra del Señor. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Así que eso nos dice ya el propósito, el motivo de la parábola del fariseo y el publicano. Lo que el Señor buscaba destruir era esa actitud de confiar en sí mismos como justos y menospreciar a los otros que no eran como ellos. Y Pablo se enfrentó con una situación como esta. Y por eso él, vean lo que dice en 2 Corintios 10, 12. Porque no nos atrevemos, dijo, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Así que ese tipo de actitud que tuvieron los fariseos cuando Pablo estaba realizando su ministerio, la seguían manteniendo algunos con los cuales él tuvo que enfrentarse. Y el sabio Salomón advierte sobre este problema, sobre este defecto que a veces manifestamos. Al decir en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, hermanos, el mensaje es claro de acuerdo a estos 3 versículos. Miren ustedes los 2 pecados inseparables que menciona Jesús en Lucas 18, 9. Al decir que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Aquí está el pecado de confiar en uno mismo y el pecado de menospreciar a los demás. Siempre que una persona comienza a confiar en su propia justicia,
va a empezar a mirar a otros por encima del hombro. Es decir, se va a sentir superior a ellos. Pablo lo confirma al decir de que hay algunos que se comparan entre sí y que ellos, dicen, no son juiciosos. ¿Por qué? Porque la comparación, hermanos, produce dos resultados muy peligrosos. Si creemos que somos mejores que otros, nace el orgullo. Y si creemos que somos peores, nace el desánimo. Así que en ambos casos ocurre eso porque dejamos de mirar a quien tenemos que mirar, es decir, a Cristo. Finalmente, Proverbios lo declara de una manera más contundente cuando dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Hermanos, la soberbia es muy peligrosa porque ciega nuestro corazón. El orgullo, hermanos, no siente necesidad de cambiar. Y siempre que encuentra a alguien que según él está peor, lo va a ver de menos. Lo va a ver de menos. Y Jesús quería destruir esa manera de pensar de los fariseos. Porque, hermanos y hermanas, en el reino de Dios no debemos competir unos con otros. No estamos llamados a medir quién sabe más, quién predica mejor o quién tiene más años en la iglesia. Nuestra única referencia es Jesucristo. Si usted ha caído en el error de andar comparando predicadores entre uno y el otro por su forma de predicar, por su contenido de la predicación, y simpatiza más con uno de ellos y por lo tanto al otro lo descalifica, tenga cuidado. Si en el templo o en la iglesia hemos hecho eso, hermanos, corrijamos eso. No caigamos en ese error de andar midiendo quién sabe más, quién predica mejor o quién tiene más años en la iglesia, hermanos. Eso no es del Señor. Mejor miremos a Cristo, contemplemos su carácter, y entre más lo contemplemos, menos tiempo vamos a tener para andar criticando a los demás y más conscientes seremos de nuestra propia necesidad. Eso que nos da a veces de andar criticando todo el tiempo a otros hermanos es una evidencia de que hemos quitado la mirada de Cristo. La próxima vez que se le acerque a usted alguien criticando a otro, vea ahí, lamentablemente, a uno que ha quitado la mirada de Cristo y la está poniendo en otro y quiere que usted también haga lo mismo. Tenga cuidado. A menudo aparecen hermanos o hermanas en el templo tratando de transmitirle a otro el desacuerdo que tiene en contra de alguien y comienza a señalar los errores de ese otro o de esa otra hermana, buscando que a quien se los está compartiendo, se una a él, a ella, para andar en el mismo espíritu. Hermanos y hermanas, eso es diabólico. Eso es una evidencia de que se quitó la mirada de Jesús. Dios nos ayude, hermanos, para que no caigamos en ese pecado. Y si hemos caído, pidamos perdón y no lo hagamos más. Tengamos cuidado con el orgullo espiritual, porque eso nos va a separar de Dios, hermanos, y va a romper la comunión con los hermanos. Esa era la enfermedad que Jesús quería sanar al contar la parábola del fariseo y el publicano, y que Pablo lo confirma y el sabio Salomón lo ha también respaldado. Dios nos ayude, porque es bien fácil caer en esa trampa, en esa obra del enemigo. María Elena, que el don de profecía, ¿cómo se une todavía más a esto? Ahora nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 116 y 117 nos dice: la religión del fariseo no alcanza al alma, no está buscando la semejanza del carácter divino,
un corazón lleno de amor y misericordia. Está satisfecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa. Su justicia es la suya propia, el fruto de sus propias obras y juzgada por una norma humana. Cualquiera que confíe en que es justo, despreciará a los demás. Así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros comparándolos consigo. Su justicia es valorada por la de ellos, y cuanto peores sean, tanto más justo aparecerá él por contraste. Su justicia propia lo induce a acusar, condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios. Así está manifestando el mismo espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Con este espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios. Tremenda cita, hermanos. Bueno, aquí entonces vemos que el orgullo no es solamente un defecto de carácter, sino es un espíritu completamente contrario al espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ese es el peligro que siempre ha amenazado al pueblo de Dios. Es posible defender la verdad, conocer las doctrinas, participar fielmente en la iglesia y, sin embargo, perder el espíritu de humildad y de amor que caracterizó a Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ocurren estas cosas? Bueno, porque dejamos de examinarnos a nosotros mismos y comenzamos a examinar continuamente la vida de los demás. Y sin darnos cuenta, nosotros empezamos a señalar defectos ajenos mientras ignoramos nuestras propias necesidades espirituales. Aquí nos dice que ese espíritu es el espíritu de Satanás. Aquí leíamos, hermanos, así dice, está manifestado el mismo espíritu de Satanás, el acusador de sus hermanos. Tremendo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar, pero Satanás vino a acusar. Por eso es que nosotros no debemos de andar acusando a nadie, porque entonces estamos haciendo el trabajo de Satanás. Cada vez que nuestra religión nos hace más críticos, más duros y menos misericordiosos, debemos preguntarnos si realmente estamos reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, necesitamos aprender esta lección, y es que la verdadera religión siempre produce humildad, y cuanto más cerca caminamos de Cristo, menos deseos tenemos de juzgar a otros y más anhelamos que todos experimenten la misma gracia que un día transformó nuestras propias vidas. Que el Señor le bendiga. Bueno, hermanos, creo que es bueno orar en este momento para que el Señor nos ayude de tal manera que seamos humildes de corazón. ¿Qué les parece? Amén. Amante Padre que está en los cielos, usted nos ha enseñado una gran lección este día sobre este fariseo y publicano y la actitud que nosotros debemos tener delante suya como delante de los demás. Oh Dios, la actitud de la humildad, la que reconoce su gracia, la que reconoce que no podemos solos, la actitud de dependencia completa de usted es la que debemos tener. Y Padre, queremos rogarle que por favor nos cambie el corazón, que nos dé un corazón humilde, un corazón donde vea a los demás como superiores a nosotros mismos. Ayúdenos, Señor, a no compararnos con nadie, sino solamente con el carácter suyo, y entonces mirar cuánto nos hace falta, pero pedir porque nos ayude cada día a subir un peldaño más en esa imitación de su carácter. Padre, le rogamos que usted, que conoce muy bien nuestro corazón, desarraigue toda raíz
de orgullo, de superioridad, de jactancia, de espíritu de crítica, de comparación con otros para verlos de menos. Perdone, Señor, las veces que en algún momento eso ha sucedido y concédanos hoy el privilegio de ser transformados de tal manera que alcancemos su justicia, aferrándonos de su gracia, como lo hizo el publicano. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.